Bienvenidos a la segunda edición del evento Oncomind Summit de Thermo Fisher Scientific, donde hablaremos de oncología de precisión. Vi que tenemos asistentes de diferentes países de Latinoamérica, así es que buenos días para algunos y buenas tardes para otros. Mi nombre es Susana Rasmussen, yo soy especialista en secuenciación para la región sur de Latinoamérica, de nuestra división de secuenciación clínica. Y voy a ser una de las moderadoras de este evento junto a Juan Manuel Núñez. Muchísimas gracias, Susana. Buenos días y buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan Manuel Núñez. Soy el especialista en secuenciación NGS para nuestra división de secuenciación clínica en la región de Latam Central, ¿sí? Y bueno, les comento que este evento se está grabando, estará disponible una vez finalizado y les vamos a enviar un correo con el enlace para que puedan entonces verlo nuevamente cuando gusten. También, por supuesto, les comento que pueden enviar sus preguntas en cualquier momento durante las presentaciones. Van a ver del lado derecho de sus pantallas el enlace, el link, donde pueden enviar sus preguntas. También tienen la opción, un icono del lado izquierdo de la pantalla, donde pueden dar su opinión en relación a este evento. Al final del evento vamos a tener una mesa redonda en donde vamos a recopilar todas estas preguntas y van a ser respondidas por nuestros especialistas y ponentes del día de hoy. Adelante, Susana. Es muy importante para nosotros compartir la misión que tiene Thermo Fisher, que en este momento tiene mucho más sentido en nuestra sociedad. Nuestra misión es permitir a nuestros clientes hacer el mundo más saludable, más limpio y más seguro. En medio de los desafíos complejos de salud que estamos viviendo, reiteramos nuestro compromiso de alianza con la comunidad científica para ayudarlos a mantenerse al día con sus investigaciones. Hablando un poco de la dinámica que vamos a tener en el evento, les comento que la agenda está dividida en dos bloques. Vamos a tener un receso de 10 minutos luego de la tercera charla y al final vamos a tener una mesa redonda donde todos nuestros expositores van a poder responder a sus preguntas. Juan Manuel, ¿te parece que vamos ya con la primera charla? Claro que sí, Susana, muchísimas gracias. Comencemos entonces con nuestra primera charla que corresponde a la doctora Julie Rodríguez, quien es licenciada en Biología, egresada de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con maestría en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Javeriana, con 10 años de experiencia en investigación en las siguientes áreas: medicina de precisión, medicina translacional, biomarcadores en cáncer y técnicas en biología molecular de última generación, como NGS y PCR digital. El título de su charla es Principios prácticos sobre NGS y su aplicación en oncología. Así que muchas gracias. Empezamos entonces. Muy buenos días, mi nombre es Julie Rodríguez, yo hago parte de la dirección científica de la Fundación para Investigación Clínica y Molecular Aplicada del Cáncer. De antemano, muchísimas gracias a Thermo Fisher por la invitación a participar en este evento. El día de hoy les voy a compartir la charla titulada Principios prácticos sobre NGS y su aplicabilidad en medicina de precisión. Estos son mis conflictos de interés. Muy bien, para abordar esta charla sobre los principios prácticos sobre NGS y la medicina de precisión, vamos a abordar estos 5 ítems. Inicialmente vamos a hablar sobre las alteraciones accionables que son identificadas en cáncer, seguido de qué es la oncología de precisión. Posteriormente vamos a observar cuáles son los tipos de muestras y las condiciones preanalíticas que se deben tener en cuenta para evaluar diferentes biomarcadores en pacientes con cáncer, seguido de qué es la secuenciación de próxima generación. Aquí vamos a abordar un poco las plataformas, cuál es el workflow, y por último vamos a ver la relación de todo lo anterior en algo que se conoce como Genomic Tumor Board. Para dar inicio vamos a hablar sobre las alteraciones accionables identificadas en cáncer. Sin duda alguna, las más frecuentes son las mutaciones puntuales, que consisten en cambios de bases nitrogenadas en secuencias de ADN. Hay 3 tipos muy puntuales de mutaciones que se pueden presentar, que son las mutaciones silenciosas, en la que el cambio
de la base nitrogenada en la secuencia de ADN no produce cambio en la proteína. Una mutación sin sentido en el que el cambio de la base nitrogenada por su parte sí puede producir un cambio en la proteína que se produce del gen. Y finalmente una mutación de terminación en la que el cambio de la base nitrogenada en la secuencia de ADN puede dar origen a un codón de parada y por tanto pues se deja de producir o se deja de transcribir la secuencia y por ende no hay producción de proteína. Otra alteración muy frecuente son las inserciones y las deleciones. Las inserciones, como su nombre lo indica, es la introducción de material genético en una secuencia de ADN en donde no debería estar. También tenemos las deleciones, que es todo lo contrario, que es el corte o la pérdida de material genético o de una secuencia dentro de un gen específico de una secuencia de ADN. También tenemos el número variable de copias, que hace referencia a el número variable de copias de un gen que tiene un individuo en particular y que se puede presentar pérdida o ganancia de material genético. Por su parte, también tenemos las fusiones, que son variantes estructurales que se producen cuando hay yuxtaposición de secuencias de ADN de dos genes separados, y también las fusiones génicas pueden ser el resultado de reordenamientos cromosómicos o de la inserción de elementos transponibles. En el mismo orden de ideas, las alteraciones accionables en cáncer, tenemos estas dos figuras. En la figura A podemos observar qué datos moleculares se pueden estudiar puntualmente en oncología de precisión y tenemos varios datos. Los primeros son las variantes germinales que se encuentran en el ADN del paciente que es heredado. También tenemos las fusiones génicas que ya comentamos a qué hace referencia. Tenemos también la expresión de genes, el número variable de copias y los SNPs y los indels, que están referidos a inserciones y deleciones cortas. ¿Cuáles son las estrategias para encontrar esos datos moleculares? La secuenciación exómica completa o la secuenciación genómica completa. También hay paneles de RNA-seq o paneles target de DNA-seq. También tenemos algunas alteraciones puntuales que podemos encontrar a través de todos estos paneles, que son las mutaciones, digamos, que se encuentran muy frecuentes en diferentes tipos de cáncer, por ejemplo, como mutaciones en el gen TP53, en APC o en BRCA1. También podemos observar fusiones como BCR-ABL, que son muy frecuentes en alteraciones hematológicas. Por su parte, en la figura B podemos observar cuáles son las aplicaciones y ventajas y desventajas de diferentes pruebas de NGS. Entonces, en la primera columna podemos observar la secuenciación genómica completa. Tiene varias ventajas. Una de ellas es que puede identificar variantes en todo el genoma. Sin embargo, tiene una limitación, es que tiene un alto costo la secuenciación de todo el genoma completo. Con respecto a la secuenciación exómica completa, podemos hablar que hace referencia a la secuenciación del 2% del genoma. Tiene una ventaja y es que tiene un bajo costo comparado con la secuenciación genómica completa, pero tiene una limitación y es que es posible no tener una cobertura completa del exoma. La posibilidad pues es bastante alta. Con respecto a los paneles target, tenemos que son paneles que secuencian pocos genes, tienen una ventaja y es que pueden identificar variantes en regiones específicas, puntualmente en hotspots, pero hay una limitación y es que la identificación de variantes novel o variantes estructurales está bastante limitada. Muy bien, vamos a hablar también sobre la oncología de precisión, como lo había mencionado inicialmente, y acá hay dos ítems muy importantes. Vamos a hablar del tratamiento tradicional del cáncer, en el que se estudiaba la biopsia o se estudia la biopsia de acuerdo a la morfología y la histología, y debido a esa información se puede obtener información sobre el tratamiento de los pacientes, que puede variar entre cirugía, quimioterapia y radioterapia. Ya tenemos una nueva, digamos, perspectiva sobre el tratamiento del cáncer y es la medicina de precisión en cáncer, en la que se evalúa también la biopsia del paciente no solo desde su morfología e histología, sino también utilizando diferentes herramientas como la secuenciación de próxima generación, la bioinformática y algoritmos computacionales, todo esto con el fin de encontrar alteraciones que puedan dar mayor información sobre el tratamiento del paciente. En este orden de ideas podemos tener
tratamientos que varían desde radiación, quimioterapia más cirugía, quimioterapia más inmunoterapia y cirugía e inmunoterapia. Todo esto gracias a el uso de diferentes estrategias como lo son NGS y la bioinformática y los algoritmos. De igual forma, es importante tener en cuenta que con respecto a la medicina de precisión, el NGS ha tomado un papel muy relevante, ya que el NGS permite poder, digamos, separar a esos pacientes de acuerdo a su perfil molecular, tal como lo muestra la figura. En la figura A se puede observar cómo un grupo de pacientes, después de ser practicado un panel de NGS, puede encontrarse diferentes perfiles moleculares y de acuerdo a esos perfiles moleculares, estos pacientes ser candidatos o no a diferentes tratamientos. En la figura B podemos observar el marco integral de la oncología de precisión, en el que nuevamente el NGS cobra bastante relevancia, de manera que es el protagonista de todo este enfoque. Inicialmente, para que un paciente pueda ser tratado bajo este enfoque, es necesario hacer una prueba de biología molecular. Probablemente la más opcionada sea la técnica de NGS por la gran información que se genera a partir de las pruebas relacionadas o realizadas con esta técnica. Después de hacer una técnica como NGS, es posible obtener información sobre la identificación de mutaciones drivers. Estas mutaciones claramente todas basadas en evidencia clínica y en ensayos experimentales. Posterior a esto es posible hacer esa interpretación de esas mutaciones, driver encontradas en los pacientes con respecto a la biología y a las vías de señalización que está interactuando. Luego se puede hacer como una especie de match entre las mutaciones driver y las drogas o los medicamentos que se encuentran disponibles, y eso claramente tiene que ver mucho con la accionabilidad. Posteriormente es importante tener en cuenta justamente si la alteración encontrada en el paciente es accionable o no, si hay una eficiencia de algún medicamento reportada, así como asegurar si hay toxicidad o si se puede hacer combinación con otro medicamento, y finalmente se tomará una decisión clínica con respecto a este paciente. Muy bien, todo lo anterior es muy importante y es importantísimo tener en cuenta el sustrato sobre el que se va a obtener la información, y justamente vamos a hablar del tipo de muestras y las condiciones preanalíticas. Estos son los tipos de muestras que se pueden estudiar en cáncer. Para identificar biomarcadores tenemos las biopsias tumorales, en las que se puede hacer análisis de ARN, ADN, proteínas, y se pueden usar diferentes técnicas como PCR digital, inmunistoquímica y FISH, Sanger y MLPA, PCR en tiempo real o NGS, o podríamos también estudiar biopsia líquida a través de una muestra de sangre, en la que podemos analizar ARN, cell-free DNA y CTCs por técnicas como PCR digital, PCR en tiempo real y NGS. Todas estas muestras, o estas dos muestras que estamos mostrando puntualmente en esta presentación, sirven para hacer análisis somáticos en los pacientes con cáncer en línea somática. Y todo este análisis enmarca en información sobre el diagnóstico, el pronóstico, la respuesta a terapia, y justamente todo esto encierra el concepto de medicina de precisión. Es cómo la información genética obtenida de un paciente puede dar, digamos, diferentes visiones sobre todos estos ítems, y todo esto va a desencadenar una decisión más personalizada con respecto a la terapia del paciente. Es muy importante tener en cuenta las condiciones preanalíticas para los biomarcadores, y sin duda alguna uno de los retos para la biología molecular con respecto al cáncer es el uso de tejidos embebidos en parafina y tejidos fijados con formalina. Este estudio quise traerlo a colación porque evalúa el impacto del almacenamiento y de las condiciones del almacenamiento en la calidad de ácido nucleico en tejidos embebidos en parafina. Entonces, en esta imagen se puede observar la integridad del ADN en geles de electroforesis. En la figura A podemos observar los tejidos de diferentes tipos fijados en formalina, almacenados a diferentes temperaturas durante 9 años, 22 grados centígrados, 4 grados centígrados y menos 20 grados centígrados. En la figura B vemos tejidos fijados en formalina con las mismas características, y podemos observar que a medida que aumenta la temperatura, la integridad del ADN baja. Es posible ver en este gel de electroforesis
que a 4 grados centígrados y a menos 20 grados centígrados la integridad del ADN es mucho más alta que a 22 grados centígrados. En estos carriles de estos geles de electroforesis, entre más barrido se vea, mayor, digamos, alteración del ADN y menor integridad. Pero si vemos en estos carriles unas franjas como más delimitadas, unas franjas más definidas, hace referencia a una mayor integridad. Muy bien, en esta imagen podemos observar en la figura los daños que usualmente se presentan en los ácidos nucleicos producto de fijar los tejidos con formalina. Podemos observar, por ejemplo, que hay crosslinks entre el ADN y las histonas, hay crosslinks, por ejemplo, entre las bases nitrogenadas y las proteínas, de igual forma crosslinks entre las mismas bases nitrogenadas, ruptura del ADN, cambio de algunas bases nitrogenadas a uracilo, y todo esto va a provocar algunos efectos importantes en la secuenciación de próxima generación, particularmente en el análisis bioinformático. En la figura B podemos observar 3 panoramas. Inicialmente vamos a observar las convenciones en verde. En el cuadrito verde vamos a observar las alteraciones que son verdaderas en una secuenciación. En el círculo naranjita vamos a observar las lesiones de uracilo, vamos a observar cuando hay artefactos de secuenciación en este cuadrito naranja y vamos a ver cuando hay una amplificación exitosa por medio de este chulito que está acá. Entonces, el primer escenario con respecto a la secuenciación y a la calidad de las muestras ideal es tener una muy buena calidad de ADN donde se presente una muy baja fragmentación, haya una alta amplificación y bastantes templados y no hayan, digamos, lesiones inducidas por formalina, que fueron las que observamos en la figura A. Cuando usamos ADN de buena calidad podemos observar que el resultado es una muy buena amplificación y baja cantidad de mutaciones artefactuales, como lo vemos aquí. Todas las mutaciones que se encontraron fueron verdaderas. En el segundo escenario tenemos un escenario un poquito más ácido y es tener baja calidad, moderada calidad de ADN, y aquí comenzamos a tener dificultades. Ya vamos a tener una fragmentación moderada, vamos a tener baja amplificación de copias de ADN y adicionalmente van a comenzar a aparecer estas lesiones inducidas por la formalina. Ustedes se fijan, aquí ya comenzamos a obtener artefactos de secuenciación y esto es algo muy delicado, sobre todo en la parte de la informática, porque si no se hace el análisis adecuado se podrían reportar como alteraciones del paciente cuando en realidad son alteraciones inducidas por la formalina. El resultado, vamos a tener unos bajos niveles de amplificación y bastantes artefactos de secuenciación. Y el escenario más crítico con el que muchas veces nos encontramos es tener una muy baja calidad de ADN extraído de tejido embebido en parafina, donde sin duda alguna se va a presentar una altísima fragmentación, la amplificación de copias va a ser también muy baja y las alteraciones inducidas por la formalina van a estar al orden del día. ¿Cuál va a ser justamente el resultado? Bajísima amplificación y una altísima probabilidad de encontrar mutaciones artefactuales en una frecuencia alélica del 50%. Esto es bastante complicado y delicado, ya que podríamos estar reportando alteraciones que no son propias del paciente, sino nuevamente, como lo dije anteriormente, inducidas por la formalina. Esto, sin duda alguna, devela la importancia de tener una muy buena calidad en el ADN para hacer técnica de NGS. Desafortunadamente, en oncología de precisión es uno de los retos a los que nos enfrentamos, porque muchos de estos tejidos, cuando llevan almacenado muchos años, como lo vimos en el anterior slide, pues podrían presentar bastante dificultad con respecto a la integridad. Vamos a ir ahora a nuestro tema eje, que es el NGS, la secuenciación de próxima generación, y en este slide voy a presentar básicamente cuál es el workflow. Inicialmente se debe hacer extracción de ADN para hacer, digamos, la identificación de biomarcadores. Se debe hacer en cfDNA, en una biopsia líquida o en tejido embebido en parafina. Hay diferentes requerimientos de muestra y eso también depende de las guías y de los laboratorios de patología. Sin embargo, algunas de las condiciones que se piden es que hayan células nucleadas, que haya un contenido tumoral mayor al 20% y también que haya una buena área de la muestra.
Con respecto a la preparación de la librería, que es el paso siguiente, se hace la captura o se hace también el enriquecimiento a través de la generación de amplicones. Se requiere una muestra de ADN de unos 50 nanogramos de doble cadena que debe ser cuantificada a través de un espectrofotómetro como el QUIC. También es importante tener en cuenta que en las diferentes plataformas hay diferentes profundidades, pero por lo general la profundidad que se requiere en la preparación de la librería cuando ya se hace el análisis bioinformático es que sea mayor a 500 por y que haya una cobertura del mayor al 98%. En la secuenciación y análisis de datos, pues se puede hacer de dos formas. Muchas de las plataformas de NGS tienen integrados pipelines de bioinformática o se pueden hacer pipelines in-house. En nuestro laboratorio nosotros hacemos doble bioinformática, la que está anidada al secuenciador, que en este caso usamos frecuentemente Ion Torrent. Lo hacemos con los software que están, digamos, enlazados a la plataforma y posteriormente una persona especializada en informática descarga la raw data y esa raw data es analizada en un pipeline informático de manera que cruzamos los datos y revisamos que haya una coherencia entre los dos análisis. Y finalmente, con respecto a las alteraciones somáticas, se revisa en la literatura o en las diferentes bases de datos, esto también lo hace el software, cuáles son las implicaciones terapéuticas que hay con respecto a las alteraciones encontradas, es decir, si son alteraciones accionables o no. Es muy importante también esta imagen que es bastante puntual. Vamos a observar, por ejemplo, cuáles son los diferentes paneles sobre los cuales podríamos obtener información relevante para los pacientes con cáncer. Tenemos, por ejemplo, diferentes estrategias de preparación de la librería. Podemos hacerlo a través de paneles genéticos en los que hay pocos genes, la secuenciación exómica completa, la secuenciación del genoma completo, paneles de RNA-seq o paneles de RNA-seq target. Es importante también tener en cuenta que hay diferentes plataformas de secuenciación, digamos que todas ellas están disponibles en el mercado, sin duda alguna las más representativas son Illumina y Ion Torrent. Sin embargo, hay otras casas comerciales como Roche que tienen plataformas de secuenciación, nuevamente Illumina, Ion Torrent, PacBio y Nanopore. Hay otras que se encuentran en el mercado, pero estas son seguro las más usadas. Es importante también tener en cuenta que todas estas plataformas tienen diferentes criterios y análisis con respecto a los paneles. Por ejemplo, ustedes pueden observar que los paneles, digamos, de genes, que tienen más poquitos genes, tienen una mayor especificidad del 95 al 98%, a diferencia de los paneles que se hacen o la secuenciación que se hace por exoma completo, que la especificidad baja del 75 al 80%. Entonces, en un panel donde hay menos genes, ganas especificidad, pero si vas a evaluar más genes, pierdes especificidad, pero ganas, digamos, más información sobre la que estás testeando. Y por último, la interpretación y el análisis de los datos se hace en las herramientas bioinformáticas ya citadas, ya sean de la plataforma o en los diferentes pipelines in-house que definan los laboratorios para llegar a esta información y a los reportes. Muy bien, aquí están las dos plataformas, justamente las más usadas, Ion Torrent e Illumina. En la siguiente tabla vamos a observar en la figura 1 cuáles son los tests, los paneles como más usados en la actualidad para medicina de precisión en cáncer. Tenemos diferentes paneles con diferentes nombres comerciales. Está aquí el número de genes de estos diferentes paneles. Se pueden observar que varían desde 23 hasta 468 genes. Podemos observar que los que más se destacan son estos paneles que tienen más de 300 genes y que seguramente van a dar bastante información, no solamente sobre el ADN, sino también sobre el ARN, porque usualmente estos paneles estudian los dos ácidos nucleicos. Aquí están las estrategias de enriquecimiento, unas pueden ser amplicon, otras pueden ser captura o pueden ser métodos de enriquecimiento desconocidos que son, digamos, confidenciales de los paneles. También podemos observar cuáles de estos paneles miden el tumor mutation burden, que es muy importante como indicativo para saber si el paciente puede ser o no candidato para inmunoterapia, y podemos observar aquí en esta tabla cuáles de los paneles frecuentes en medicina de precisión en cáncer toman esa medida y finalmente cuáles de estos paneles están aprobados para la FDA. Y
Para concluir, el panel que cumple con todas las condiciones, que es un panel que tiene más de 300 genes, que su enriquecimiento se hace por captura, que puede medir el TMB y que adicionalmente está aprobado por la FDA, Foundation One CDX. Para finalizar y para enmarcar todo lo que hemos estado hablando sobre las alteraciones, sobre las muestras y sobre la técnica de NGS, es muy importante llegar a este punto que es el Genomic Tumor Board. ¿Qué es el Genomic Tumor Board? Es una reunión de expertos en la que se reúnen diferentes especialistas a revisar los resultados obtenidos por la técnica de NGS después de analizar el tumor de un paciente. En nuestra institución, en nuestra fundación, hacemos esta reunión semanalmente y evaluamos los paneles de secuenciación de próxima generación que se le han practicado a los pacientes, junto con un grupo interdisciplinario de genetistas, oncólogos, patólogos, biólogos moleculares y también algunos epidemiólogos para poder hacer, digamos, como unas recomendaciones al médico tratante sobre cuál debiera ser la mejor estrategia de tratamiento para el paciente, teniendo en cuenta la información clínica del paciente, el informe de patología y adicionalmente los resultados del NGS. Básicamente, cómo se genera que un paciente pueda llegar a una reunión de estas o el resultado de un paciente pueda llegar a Genomic Tumor Board. Inicialmente, pues el paciente debe hablar con su médico tratante y el médico tratante pues le dará los consentimientos informados y le dará toda la información si es candidato o no para un panel genético, porque no todos los pacientes son candidatos para hacer una prueba de NGS. Posteriormente es importante analizar qué muestras tiene el paciente, si el paciente cuenta con tejido bien parafino, si definitivamente no hay que tomar una biopsia líquida, o si el paciente de pronto no tiene mucha enfermedad o mucha carga tumoral que pudiera ser, digamos, no candidato para hacer una biopsia líquida, y se toma la decisión sobre qué muestra se debe analizar en ese paciente y la importancia de analizar esa muestra. Posteriormente, una vez seleccionada la muestra del paciente, se hace el análisis de la muestra por NGS y se determina si el análisis se debe hacer solo sobre ADN o también se debe hacer ARN, porque hay pacientes que de pronto tienen una muestra tumoral que requiere evaluar fusiones, por ejemplo en TRAC, ALK, este tipo de fusiones que son muy relevantes hoy en día para identificar el tratamiento de los pacientes. Una vez analizada la muestra de NGS, se hace la bioinformática y la identificación de las alteraciones, y esas alteraciones pueden ser accionables o no, si tienen relevancia en la historia clínica del paciente y en la conducta terapéutica. Y por último, se hace la interpretación de datos en la junta del Genomic Tumor Board para consolidar la historia clínica, la patología y la información del perfil molecular del paciente. Y con toda esta información, digamos, analizada y reunida, se toma la mejor decisión con respecto a la terapia del paciente, y la Junta del Genomic Tumor Board le da una indicación al médico, le da una recomendación sobre el tratamiento que debiera seguir el paciente. Entonces, este es el último paso y aquí podemos observar justamente cómo interactúa todo lo que he venido documentando en esta presentación y cómo llega a la cúspide, que sería el Genomic Tumor Board, que sería lo ideal, que todos los resultados de los pacientes pudieran ser analizados en una junta de estas características. Finalmente, y para cerrar la charla, quise traer a colación este estudio. En este estudio se evaluaron diferentes muestras de pacientes con diferentes carcinomas avanzados, diferentes tipos de tumores. Inicialmente se hizo extracción de ADN de diferentes muestras, se hizo hisopado bucal, se hizo también muestra de cell-free DNA y en algunos casos también se evaluó biopsia cuando el paciente podía ser intervenido para extraer la biopsia y hacer resección de la para poderla llevar al laboratorio de patología y tener el tejido tumoral. Luego de esto, de analizar o extraer el ADN de todas estas muestras, se hizo el análisis a través de hotspots para saber cuáles eran las alteraciones, y también se hizo en las muestras de cell-free DNA la secuenciación del genoma completo. Una vez se hizo el análisis por NGS, se hizo claramente el llamado de variantes somáticas, por un lado, y también el número variable de copias, y cuando se hizo la identificación de todas estas alteraciones en los pacientes, se generó el reporte. Entonces se reportaba la alteración genética, cuál era su clasificación, si era patogénica,
de significado incierto, probablemente patogénica, si era accionable o no y si tenía una terapia potencial. Luego de esto, se llevaron los resultados a una discusión de un Genomic Tumor Board, se reclutaron 24 pacientes a quienes se les revisó el perfil molecular, justamente después de obtener los resultados de NGS, se informaron los resultados, se determinaron cuáles de estos pacientes tenían alteraciones accionables y de esos pacientes cuáles debían recibir tratamiento. De manera que de 24 pacientes analizados, 8 pacientes a través de la revisión de su perfil molecular recibieron tratamiento basado en el análisis de la prueba de NGS. Muchísimas gracias por la atención, espero que la charla haya sido de utilidad y que se haya podido evidenciar la necesidad de hacer un Genomic Tumor Board en las instituciones y adicionalmente cómo el NGS juega un papel relevante en la medicina de precisión en pacientes con cáncer. Listo, muy bien. Muchísimas gracias, doctora Julie. De verdad, súper interesante esta primera charla del día de hoy. Digamos, ahí estamos evidenciando lo que sería la importancia de cada uno de los elementos que forman parte de un estudio de NGS y aún más importante también el elemento del estudio interdisciplinario de los resultados que se obtienen por la implementación de esta técnica, ¿sí? Muchísimas gracias nuevamente.